Ricardo Bonilla es el ministro de Hacienda saliente. El doctor Bonilla está en el ojo del huracán por cuenta de la unidad de gestión de riesgo, de algunas revelaciones que ha hecho una de sus más cercanas asistentes y porque la Fiscalía pues está investigando y está siguiendo la pista a uno de los escándalos de corrupción más grandes del actual gobierno. Exministro Bonilla, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, saludos a la mesa de trabajo de la W. ¿Usted ha pensado en salir de Colombia, en buscar asilo en otro país? En absoluto. Esta llamada yo la he aceptado para cerrarle la boca a las barras bravas del Centro Democrático y Cambio Radical que andan sugiriendo que yo estoy por allá perdido. Yo no tengo ni idea dónde. Estoy en Bogotá. Y me han visto en el barrio y voy a los restaurantes de la comunidad. Sí, me imagino que pues otro de los investigados puede generar esa suspicacia que no tiene que ver nada con usted, que es el doctor Carlos Ramón González, que habría salido del país, pero si salió es porque podía hacerlo, es decir, porque estar en medio de una investigación no quiere decir nada distinto que eso, que estar en medio de una investigación. ¿A usted siente usted que le están ya, como se dice popularmente, respirando en la nuca de sus cuentas, de sus propiedades, de su patrimonio? No, para nada, yo no tengo nada que ocultar. Entre otras cosas, la Fiscalía no ha hablado conmigo, nadie ha hablado conmigo, ni la Corte. Entonces, no existe ninguna imputación, no existe ningún orden de captura. No tengo ni idea de las barras bravas del uribismo y del Cambio Radical, que es lo que quieren, presionando a la calle y entonces poniéndome en la picota pública y haciendo que cuando uno salga al barrio lo miren como por encima del hombro. Ese linchamiento moral es lo único que me molesta de todo este proceso. ¿La doctora Benavides hace parte de esas barras bravas? La doctora Benavides es una exfuncionaria del Ministerio de Hacienda, que yo no tengo ni idea qué fue lo que dijo en la Fiscalía, porque no tengo acceso al expediente, porque yo no tengo ninguna imputación. Como no tengo nada, a mí no me dejan ver el expediente. Sí, pero como usted sabe, los expedientes se filtran y las declaraciones de la doctora Benavides se han hecho públicas. Pero entonces, pues usted no se puede pronunciar sobre algo que no conoce, ni más faltaba. ¿Cuál es su opinión sobre la doctora Benavides? Es una funcionaria que cumplía sus funciones. Yo no sé si se extralimitó y eso ya es lo que habría que mirar con la Fiscalía, pero eso dejémoselo para la Fiscalía. Pero la doctora Benavides, al menos usted nos podría indicar si era una persona de su círculo de confianza que tuviera acceso a información confidencial, por ejemplo, en este tema de los contratos de gestión del riesgo. La doctora Benavides era el enlace temporal entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso, no era de ninguna manera mi mano derecha. Por decir cualquier cosa, si hubiera sido mi mano derecha estaría en todos los consejos directivos de la entidad. Nunca estuve en los consejos directivos de la entidad. Tenía relaciones exclusivamente con los congresistas. Esta era así muy cercana a los congresistas. Se permanecía hablando con ellos, yo no. Si bien, pues usted no conoce ese expediente, exministro, lo que sí es bien sabido es que ella reveló una lista con nombres de congresistas y el proyecto que les interesaba, y hemos hablado con varias fuentes del Ministerio de Hacienda que nos aseguran que efectivamente esa lista existe y que pues no fue creada durante su administración, sino incluso desde mucho antes y en gobiernos pasados, pero que los nombres pues iban aumentando conforme pasaban los días. Esa lista, exministro, ¿para qué la hacían? Esa lista la hacían cuando se discutían, por ejemplo, el plan de desarrollo. En el plan de desarrollo los congresistas siempre estuvieron interesados en que quedaran incorporados una serie de proyectos de sus regiones, y entonces esa lista quedaba ahí. Si ustedes miran el plan de desarrollo, hay una cosa que se llama el POAI. El POAI es el Plan Operativo Anual de Inversiones. En el Plan Operativo Anual de Inversiones, en el texto aparece una lista de proyectos. Normalmente lo que aparece son grandes proyectos,
y aparecen unos agregados. Y entonces, cuando se quiere saber qué es lo que hay en esos agregados, ellos armaban ese tipo de lista. Eso es lo que hay ahí realmente desde el POAI. Y cuando se discute el presupuesto, curiosamente, cuando se discute el presupuesto, a los congresistas lo que más les interesa es discutir el lado del gasto y mirar si existen prioridades para algunos proyectos. Exministro, yo quiero preguntarle por una decisión que adoptó en los últimos días la Fiscalía, y es que anunció que va a adelantar las diligencias de arraigo, es decir, que va a rastrear su dirección, ubicación familiar y datos personales en el marco de esa investigación por el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Los abogados penalistas consideran que esta es la antesala a un llamado de imputación de cargos. ¿Usted qué opina y cómo se está preparando en este caso? Mis abogados ya hicieron esa labor. Ellos ya radicaron oficio de arraigo hace rato, de tal manera que la Fiscalía sabe exactamente dónde estoy. De hecho, yo fui a la Fiscalía hace poco a ampliar la denuncia sobre los temas de URRA. Sí, doctor Bonilla. El exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, dijo que allí, al igual que en el Ministerio de Hacienda y demás, pues se han realizado prácticas clientelistas que están enquistadas allí en el Ministerio de Hacienda. ¿Usted hoy qué opinión tiene del doctor Reyes? ¿Y puede decir si eso es cierto o no? Sí. En fin, el Ministerio de Hacienda tiene una función muy específica, que es organizar el presupuesto general de la nación. Y esa organización del presupuesto general de la nación se hace a lo largo de todo el año. No es algo que salga de la noche a la mañana. Y lo que más se revisa en ese proceso de organización del presupuesto, aparte de los gastos de funcionamiento, de los servicios de deuda, es cuáles son los proyectos de inversión que hay que darle prioridad. Y los proyectos no nacen de la noche a la mañana. Los proyectos todos tienen antecedentes. Hay proyectos que vienen desde hace 10 años y mucho más tiempo, que están incluso ya con conceptos de viabilidad técnica, y a los cuales hay que mirar si tiene prioridad presupuestal o no. Hasta ahí llega el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda no ejecuta, no contrata, no se relaciona con contratistas, y su única otra gran función es entregar la caja. Eso es el PAC. Y esa caja solo se entrega cuando los proyectos están concluidos o avanzados, y entonces existen cuentas de cobro. Y las cuentas de cobro ya están listas para pagar. Doctor Esa es la función del Ministerio de Hacienda. Doctor Bonilla, independientemente de lo que usted llama la gritería de la oposición y de lo que le están inventando, cualquiera reconocería que usted es una persona muy capaz, muy preparada para ser ministro de Hacienda, y que tenía una ventaja, y es que le decía al presidente de la República, con todo respeto pero con toda sinceridad, las cosas que nadie le dice al presidente, y que se las decía por el bien del país. Esto se puede, esto no se puede, yo recomendaría esto, no recomendaría esto, y ahí había una relación pues seguramente llena de diferencias, pero respetuosa. Yo no entiendo entonces por qué la diferencia entre usted y otros ministros que tenían diferencias con el presidente y que están imputados ante la Corte Suprema de Justicia y que están en el gabinete. En el caso suyo, según usted, es víctima de un linchamiento de la oposición. La Fiscalía avanza en investigaciones contra usted por cuenta del testimonio de la señora Benavides. Pero como usted bien dice, usted sale, camina por su barrio, va a un restaurante, la Fiscalía sabe dónde está, no tiene ningún problema. ¿Por qué, a diferencia de ministros que hoy están imputados, usted sí tuvo que dejar su cargo? Mire, Julio, ese linchamiento moral de su colega, Néstor Morales, que es un incontinente verbal, que además condena y no es juez, y esa afirmación de que de Benavides, o que sacaron de Benavides, de que me usó, eso fue
un mensaje misógino al cual yo no me iba a agarrar y a enfrentar. Entonces yo preferí irme, hablé con el presidente y preparar el terreno para cuando la fiscalía ya tenga mayor información y aclare las cosas. Ministro, exministro, usted mencionaba hace unos segundos que su labor va hasta cierto punto. Y eso, pues hemos hablado con varios exministros de Hacienda, no implica preguntar por proyectos específicos, porque si no, pues la lista sería interminable. En medio, de pronto, de su afán por ejecutar, ¿cree que sí se cruzó esa línea, esa responsabilidad que tiene un ministro de Hacienda al preguntar en específico por esos 3 proyectos del Cotorra, Saravena y El Salado? No se ha cruzado ninguna línea, porque de ninguna manera el Ministerio de Hacienda se entiende con contratistas ni genera contratos. Las discusiones con respecto a eso es dónde están esos proyectos que están viabilizados técnicamente y por qué no tienen viabilidad y por qué no se les ha dado presupuesto. Ese es el gran interrogante que uno siempre se hace, y mucho más en una coyuntura como la que teníamos en el 2023, en el cual estábamos al borde de la recesión. Acuérdense ustedes de eso. Yo cuando llegué al Ministerio de Hacienda, lo que teníamos era una indicación de que el PIB estaba cayendo, que íbamos hacia la recesión y que el sector que más negativo tenía se llamaba obras civiles. Y por ese motivo entonces usted le da 1.4 billones de pesos que justamente pidió Olmedo López para que le dieran más presupuesto a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a finales de 2023. No, ese es otro proceso. Ahí ya es algo que tenemos que mirar con la Fiscalía, porque el señor Olmedo López la ha llenado de mentiras diciendo que yo tenía la discrecionalidad de entregarle el presupuesto, y no cuenta que él fue en varias ocasiones al Ministerio de Hacienda a indagar cómo conseguía ese presupuesto, y fue a la dirección de presupuesto y con otras reuniones, y siempre se reunió con los congresistas en las discusiones de presupuesto para que eso se agilizara. La mía era la última firma después de un largo proceso, y estábamos en coyunturas de emergencia climática, y esa emergencia climática ya había pasado por diferentes reuniones donde se pedía recursos. Usted hizo una muy valiente denuncia sobre la operación de una electrificadora en Córdoba, muy cercana a una familia política. ¿A usted no le extraña que nada haya pasado con esa denuncia? Esos son unos anónimos que nos llegaron al Ministerio de Hacienda, que yo lo trasladé a la Fiscalía, y que la Fiscalía está investigando dentro de las fiscalías de corrupción. Señor ministro, hay una noticia internacional de gran calado. Uno de los bancos más grandes del mundo está en el ranking de los 5. Bank of America ha expresado preocupación sincera por la situación fiscal de Colombia. El déficit llega al 6.8 del PIB, un aumento considerable con respecto al 4.3 de 2023 y superior al 5.6, previamente estimado como consistente con la regla fiscal. La principal crítica del Banco de América, Bank of America, se centra en la clasificación por parte del gobierno colombiano de 32 billones de pesos como transacciones de única vez. Usted domina este tema. ¿Qué le respondería usted hoy al Bank of America? Mire, es una discusión sobre qué quiere decir transacciones de única vez. La discusión se hizo con el CAR antes de que yo me retirara, y estaba terminándose esa discusión al momento del retiro. Se trata de que el CAR, y utilizando precisamente la metodología que proponen bancos como el Banco de América, dicen que la transacción de única vez se da cuando hay exceso de recaudo y no cuando hay falta de recaudo. Lo que es coyuntura preocupante para la economía es la falta de recaudo y no el exceso de recaudo. Entonces, ese es un tema de por dónde se coge el tratamiento. Entonces, para ellos,
es tratamiento de única vez que en el año 2023 se hubiera recaudado en exceso el impuesto de renta. La contingencia colombiana es que efectivamente en el año 2023 se recaudó en exceso el impuesto de renta corporativa. En la práctica se recaudó los años 23 y 24, y en el 24 ese impuesto se dejó de recaudar o cayó mucho el recaudo, y ahí es donde está la contingencia de por qué tuvimos dificultad en el financiamiento y hubo que hacer obligatoriamente recorte del presupuesto en el año 24. Si hubiera entrado regularmente la plata del impuesto de renta, normal en el 23, normal en el 24, no habíamos tenido ese problema. Entonces la discusión sobre transacción de única vez es cuál es, cuando hay mayor recaudo o cuando el mayor recaudo impacta el recaudo del año siguiente. La discusión efectivamente es, la contingencia para Colombia es que se dejó de recaudar eso en el 2024 y se recupera en el 2025, porque ya no habrá solicitudes de devoluciones ni de anticipos como se presentaron en el 24. Exministro, le cambio el tema hacia una denuncia a la que le hemos dedicado bastante espacio aquí en la W, y tiene que ver con el manejo de los recursos de la salud y en particular haciendo énfasis a lo que ha pasado en la fiduprevisora. Y es que en diciembre del año 2023, así como entre enero y febrero de 2024, se firmaron 10 contratos de transacción por un monto cercano a 1.6 billones de pesos que le otorgaba la fiduprevisora como la encargada de los manejos de los dineros del FOMAG a los entonces operadores de la salud de los profesores. Quien firma el documento es la vicepresidenta de contratación de fiduprevisora, Daniela Andrade, que ha dicho que esos recursos y esos contratos se firmaron con toda la legalidad posible. Sin embargo, uno revisa los contratos y no hay visto bueno del Consejo Directivo del FOMAC, del cual usted hacía parte, y tampoco hay CDP o certificado de disponibilidad presupuestal que respalde cada uno de esos 10 contratos. ¿Usted nos podría decir si esos contratos fueron firmados de manera legítima por Daniela Andrade, sin contar con estos dos elementos que hacen parte de la legalidad de la documentación para un contrato de este tipo? Pues el Consejo Directivo del FOMAC lo único que tenía acceso a información es a autorizar grandes operaciones. El desarrollo de las mismas operaciones era propio de la administración de la fiduprevisora. Y hasta ahí ya no tenía información el Consejo Directivo del FOMAC. De ahí en adelante es el proceso técnico de cómo hace la fiduprevisora para realizar un contrato y cómo hace para garantizar que hay seguimiento del mismo y lo paga. Exministro Bonilla, muchas gracias por su tiempo y lo más importante por ponerle la cara a estas aburridas preguntas. Ha sido usted muy gentil. No, muchas gracias a ustedes y créanme que les acepté la llamada porque esas barras bravas me tienen en X azotado y diciendo que yo debo estar escondido quién sabe en qué hueco, por allá en Dubái o en la Cochinchina, no tengo ni idea de dónde. Estoy en el barrio, vivo en mi casa, todo el mundo me conoce por aquí, etcétera, y no tengo ninguna orden de captura, ninguna imputación, no hay nadie que diga persígalo. Doctor Bonilla, feliz semana, gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes, buen día.